Buenos días, gracias a ustedes. Es un gusto acompañarte y acompañarlos a todo el equipo de Frecuencia Abierta, Bien, felicitándolos por esa labor que siempre hacen con temas de actualidad y que nos interpelan a todos. bueno, bien, muy bien, muy bien. Yo quiero agradecer este tiempo y ya en la introducción puse en antecedentes a nuestra audiencia en lo que tiene que ver con lo particular de esta semana por esta iniciativa, en principio, de las autoridades de la enseñanza, desde ANEP, para la instalación de cámaras de reconocimiento facial para los alumnos del Liceo de Piriápolis y una experiencia piloto, decisión que ayer fue revocada, pero que en definitiva, decía yo, no está de más que nosotros, los ciudadanos del país, nos informemos sobre la posibilidad o no, la conveniencia o no, y desde el punto de vista de la justicia, qué es lo que la normativa dice en nuestro país para casos de similares características. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar, este es un tema sumamente interesante. Es un caso típico o clarísimo en el que están en juego derechos de las personas, derechos humanos, derechos fundamentales, como lo quieran referir. Entonces, el análisis que hay que realizar sobre esta temática debe ser muy pormenorizado y podemos hacer distintos tipos de análisis. La primera es una opinión que puede salirnos de lo que pensamos y lo que sentimos ante esa Mm. posible decisión. Y la otra refiere a aspectos más bien técnicos. Yo me voy a referir a los aspectos técnicos que hacen a lo que es una posible normativa o una posible encuadro normativo. Decirles que esta posibilidad que, como tú bien dices, fue revocada, no encontramos elementos que fundamenten con propiedad la medida, ¿verdad? No encontré de todo lo que vi una explicación de cuáles son los puntos que deberíamos analizar para ver si es viable o no instrumentar una medida de este alcance. Un alcance que quiero que tengan en cuenta que interpela valores fundamentales, como puede ser la intimidad, la privacidad de las personas. En este caso estamos hablando además de un espacio en el cual encontramos niños, niñas y adolescentes, depende de la edad, ¿no? Si es un liceo, podemos entrar de lo que es, entramos dentro de lo que es este rango, y por tanto ahí tenemos una temática sumamente importante en relación a los consentimientos a dar, porque estamos hablando de menores de edad y de un centro educativo. Entonces, dicho todo esto, por supuesto que por el otro lado tenemos el interés o el objetivo que estaría detrás de todo esto, que no fue muy bien aclarado por ANEP, vamos a Ujú. decir, en relación a ese control, supuesto control eh, de asistencia a través de esas cámaras de reconocimiento facial. Pero no tengo más información si hay algún tipo de también de otros objetivos en relación a eso, cómo se van cómo se procesarían todos esos datos que se van a recoger, y bueno, y muchísimos otros elementos que hacen a la instrumentación de esta técnica. ¿Cuál es el encuadre? Bueno, el encuadre es lo que nos dice la Constitución de la República y los tratados internacionales, y evidentemente aquí protegemos los derechos y los datos que pueden ser muy sensibles, en este caso de este grupo que yo delimité, ¿verdad? Un grupo que además va a ingresar tiene que entrar a ese colegio porque se va a educar, no es que asiste a un evento deportivo, ¿verdad? Es Claro. una circunstancia completamente distinta Mm. en relación a la obligatoriedad de la asistencia a ese centro educativo. Entonces, yo entiendo que en esto hay que ser sumamente cautelosos, tenemos que analizar en el encuadre de la Constitución y los tratados internacionales que nos sirven de marco, tendríamos que analizar la ley 18331, que es la ley
de datos personales. Esta ley es sumamente interesante, es una ley del año 2008, que es Mm, bastante, ya tiene bastantes años y ha dado lugar a realmente a una protección muy interesante de lo que son los datos y por supuesto de los datos sensibles. Y en este caso me gustaría aclarar que esta ley que les estoy diciendo, que por supuesto refiere al consentimiento de las personas en relación a instrumentación de medidas que puedan afectar esos datos, a la modificación que operó a partir del año 2020 con la que entiendo que fue la LUC, que señala datos biométricos. Los datos biométricos regulados en la presente ley podrán ser objeto de tratamiento en el marco de lo dispuesto en el artículo 9 de la propia ley, ¿no? mm. Previa realización de una evaluación de impacto en la protección de datos personales. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que bueno, que en el caso de los datos biométricos tenemos dos puntos que analizar con mucha propiedad. Primero, el tema del consentimiento, un consentimiento que debe ser informado, es decir, que debe ser muy clara la explicación de por qué antes de que yo dé el consentimiento. En este caso habría que ver quién lo da, porque si es un niño, un niño adolescente, están las familias o los encargados o los tutores o los curadores de esos Mm. menores que deberían eventualmente dar el consentimiento, más allá de la autonomía progresiva de esos adolescentes quizás maduros, ¿no? Y en segundo lugar, esa parte final que dice previa realización de una evaluación de impacto en la protección de datos personales. Eso es lo que me gustaría consultar, lo dejo abierto a las autoridades educativas si han realizado esa evaluación del impacto en la protección de los datos personales a la que refiere esta modificación que se introduce en la ley 18331 del año 2008 y se introduce a partir del año, como les digo, 2020, en la ley 19924 de 18 de diciembre del 2020. No es porque sí estas cuestiones, ustedes saben que los avances tecnológicos eh, han creado una verdadera revolución, ¿no? Quizás no nos damos cuenta, o quizás sí, pero están generando una revolución exponencial de lo que es los derechos de las personas y cómo los protegemos, cómo los limitamos, cómo tenemos que ponderarlos, eh, qué principios hay que analizar para proteger y respetar los derechos de las personas, y no es porque sí que la modificación referida a los datos biométricos viene unos años después. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico es tan feroz que hay cosas que vamos a tener que ir regulando y siempre las regulamos atrás. El Uruguay, a diferencia de otros países, no tiene una ley que regule la inteligencia artificial. Mm. Y este es un elemento que yo convoco a la comunidad, a la agenda parlamentaria, a detenerse a pensar. Yo sé que hay mucha gente que está trabajando este tema porque es muy interesante analizar los niveles de riesgo, ¿no? Los niveles de riesgo que hay en la implementación de medidas como pueden ser todas estas que estamos empezando a visualizar, ¿no? Bien, Quiero señalar que no quede como que yo soy contraria a los avances tecnológicos, sino que digo que siempre tenemos que tener en cuenta que el centro es la persona humana. Y bueno, más aún si estamos hablando de personas menores de edad. Entonces, el avance tecnológico está muy bien, pero que tenemos que prever cuáles son los riesgos que pueden verificarse en relación a la adopción de estas medidas. En este Mariana, caso, quiero hacer sí, antes que se aleje mucho la conversación, hacer un par de comentarios y de consultas. Queda claro que al ser menores de edad tienen que sus padres dar la autorización, ¿sí? Es lógico, es lógico que así sea. Ahora uno se pregunta si de la totalidad de los alumnos la mitad de los padres autorizan y la mitad no,
cuando los alumnos van a entrar, cómo en la cámara selecciona a quién sí y a quién no. Es decir, parece algo imposible. Parece algo Totalmente de acuerdo. imposible. Y a su vez lo otro, ¿no? Después que se tiene la imagen de la persona, y esto yo estoy repitiendo lo que me comentó alguien que sabe del tema, yo realmente no tengo el conocimiento tan profundo como para poder juzgar, pero me decía, desde el momento que tenés la cara, hoy en día, si te manejas bien dentro de todo lo que tiene que ver con la inteligencia y la inteligencia artificial, a esa cara abajo le va a aparecer escrito todo. El número de documento, Ujú. la dirección, hasta el tipo de sangre, si querés. Y va a ser imposible evitarlo que eso suceda, porque ya como que con la cara está cargado toda la información. Entonces, Sí, exacto. uno supone que para que esto tenga andamiento en Piriápolis y en cualquier centro de enseñanza del país, no va a ser fácil instrumentarlo en los hechos, por lo que decía, porque inclusive va a ser muy difícil que el 100% de los padres de todos los alumnos de un centro de enseñanza autoricen a que la cámara se pueda poner en funcionamiento y cómo hacen para separar los alumnos de un lado y del otro, los que están autorizados y los que no. Y a su vez también da la impresión que si no se utiliza esta tecnología de hoy, tampoco va a ser fácil tener un plan B, como para generar un tipo de contralor tan estricto, digamos, porque ahí hay una cosa que es cierta, ¿no? También uno se da cuenta que de repente un chico pasa por la cámara y entra, y cuando va a salir, se pone por debajo de la cámara contra la columna y sale y no lo ven salir. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Por lo tanto, habría que estar cuidando de una manera que capaz que para un centro de enseñanza es demasiado, ¿no? Yo lo ¿Coincide? veo un poquito apresurado en la medida, tal cual dices, con todos esos riesgos, en la medida que no ha habido información sobre todos esos recaudos, y en este Ujú. caso estamos hablando de un centro educativo. Claro. Y me gustaría solo una referencia, pero nos puede servir, que en relación a los niveles de riesgo, la europea de inteligencia artificial pone como un riesgo inaceptable el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo e instituciones educativas. Claro. ¿Ah? Mm, Eso lo estuve revisando ayer cuando me llamaron mm, y me parece, por supuesto, que habría que profundizarlo, ¿no? mm. Pero Sí, quiero sí, que tengan en cuenta que en el derecho comparado tenemos esta norma que entiendo que es de vanguardia en Europa, pero que pone en una pirámide y le pone con rojo y sí, señala que es un riesgo inaceptable el tema inaceptable. de el reconocimiento de emociones en instituciones educativas, que es justamente lo que puede Claro, llegar a generar, además de todo lo que tú señalaste. claro, claro, Eh, claro. es decir, las cosas no pueden, en estas cuestiones, no podemos negar los avances tecnológicos, pero tenemos que ir con pie de plomo, Mm, porque están en juego los derechos, está en juego la intimidad, la privacidad, están en juego muchísimas cosas. ¿Quién va a procesar todos estos datos? ¿Qué seguridad podemos dar a ese procesamiento de datos? Este es un caso típico de análisis en materia de derechos humanos. Y para eso, quizás acá me pongo un poco teórica, pero mm, me gustaría que se quedaran con esto. Desde los tribunales uruguayos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando tienen un caso de este tipo, lo que hacen es un test de proporcionalidad que tiene 4 puntos. El primero es analizar el fin que se persigue, el fin que se percibe. El segundo es si este instrumento es idóneo o necesario y si no hay otros medios que puedan cumplir con el fin que se está persiguiendo. El tercero y el cuarto, lo junto, es la ponderación de cuán afectados están los derechos en general cuando tomo una medida.
seguro. Este test de proporcionalidad lo está aplicando la Suprema Corte de Justicia, lo está aplicando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, auguramos que a nivel de los tribunales inferiores también lo apliquen los magistrados y también lo tomemos quienes tenemos que analizar, ¿no? Cómo resolver un típico caso de derechos humanos. Y bueno, me parece que esto es una pauta de interpretación que nos ayuda a argumentar. Entonces yo le pediría a las autoridades que en el momento de implementar esto realicen ese test de proporcionalidad, nos digan el fin, nos digan si es idóneo, si es necesario y realicen la ponderación de cuán afectados están los demás de derechos. Y por supuesto, esa mirada, ¿no? A lo que es el derecho comparado y otras normas que nos están poniendo en rojo situaciones que consideran de riesgo que realmente choca, ¿no? Cuando te ponen un riesgo inaceptable, ¿no? Entonces, bueno, un llamado de alerta, creo que es un precioso ejercicio para la comunidad uruguaya, analizar sin negar la importancia de las nuevas tecnologías, pero también tener en cuenta que la protección de los derechos de las personas es el eje fundamental en el cual no nos podemos correr, porque Claro. no podemos entrar en una, Ujú. realmente en una comunidad muy complicada, ¿no? Mariana, ha sido muy interesante el aporte. Me congratulo de habernos comunicado, porque lo que tenemos que hacer es ponerle luz al tema, ¿verdad? Y bueno, ha sido muy claro, en un vocabulario muy entendible. Gracias, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes y a las órdenes. Que pasen muy bien.